mejor dicho, qué primera lectura haces de esta discusión, de este hecho que termina, lógicamente, teniendo consecuencias políticas? Bueno, hay un primer dato que a veces pasa un poco desapercibido y que es importante, y es que más allá de los cuestionamientos, el sistema ha funcionado. Es decir, bueno, la Fiscalía investigó a un senador de la República y dada la situación, los distintos elementos que están arriba de la mesa, el Senado terminó en un día histórico, que es el primer desafuero que se da, por lo menos durante el siglo XX y siglo XXI, por el artículo 114, que es la acusación criminal realizada por la justicia contra un senador y se levantan los fueros. Ha habido otros casos que se ha presentado y no fueron aprobados el desafuero por parte de la Cámara de Senadores. Y entonces, esto es un día histórico desde ese punto de vista. Claro. Es decir, hay un cambio, es una primera vez que sucede y que funcionó el sistema, por lo menos hasta ahora, y con las salvedades que pueda haber de cada una de las partes, pero funcionó. Entonces, eso, por un lado, creo que es importante, sí, y que, digamos, este hecho que es histórico, no solamente por lo que sucede desde el punto de vista del desafuero, sino también porque, de alguna forma, el Senado identifica que hay elementos suficientes para el desafuero y eso implica de que hay elementos suficientes para que el senador Penades sea imputado, donde seguramente también el tema por el cual está siendo acusado haya estado arriba de la mesa también como elementos de convicción, ¿no? Claro, se ha repetido mucho en las últimas horas, en sala inclusive se mencionó muchas veces la expresión de, bueno, este es un tema muy delicado, es una situación muy delicada. Me parece que eso grafica, o por lo menos le viene a poner ejemplos concretos a lo que mencionabas. Es una temática que posiblemente haya incidido en cómo esto se procesó. Bueno, sí, sin dudas, incluso en los discursos ha sido señalado más de una vez, es decir, que efectivamente el tema, la problemática del abuso sexual de menores, la explotación de menores, es un tema delicado y creo que es importante que también ha habido un cambio en el último tiempo en cuanto al tema en particular. No solamente este caso por Penades, pero por la discusión que se da, pone arriba de la mesa una temática que es muy compleja, que ha cambiado en el último tiempo, decía, porque si uno mira lo que ha sido la evolución de los últimos 10, 15, 20 años sobre cómo se trata el tema, sobre cómo se penaliza socialmente, hay un cambio. Sí, hay organizaciones sociales, hay institucionalidad, o sea, organismos públicos y mecanismos que no existían con respecto a estos temas, por poner simplemente ejemplos, ¿no? Sí, claro. A ver, para poner en dimensión más o menos de memoria, hace 9 o 10 años que salía la campaña No hay excusas de UNICEF, que fue una de las primeras que puso el tema arriba de la mesa en forma clara, contundente, digamos, y poniendo justamente ese de no hay excusas como el perímetro, digamos, eliminar el perímetro donde había situaciones donde se ponía en duda, digamos, las situaciones, ¿no? Y ahora sí, mirando hacia adelante, ¿qué derivaciones políticas se pueden esperar? Bueno, como arrancamos diciendo, es histórico. Eso, de alguna forma, plantea la dificultad para poder ver cómo puede reaccionarse desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la opinión pública. Es claro que la imagen de Penades ha ido cayendo a medida que ha avanzado el proceso. Esto seguramente se traslada a su sector en parte, no totalmente, obviamente esto tiene gradientes, también al partido y quizás también a todo el conjunto del sistema. Pero hemos visto en otras partes del mundo que eventos similares o con alguna característica similar ha tenido efectos negativos sobre el conjunto del partido de la persona y otros donde no ha tenido ningún efecto, incluso hasta la propia persona imputada e incluso penalizada. Sí. Ha vuelto a la política. Estoy hablando de otros países, de otros contextos. Bien. En Uruguay no tenemos antecedentes similares a esto. Hay algunos que pueden aproximarse, pero no, digamos, vinculados a delitos y no a este tipo de delitos. Y que acá lo fundamental es ver, bueno, cómo termina el desenlace, es decir, finalmente termina siendo penalizado o no. Y cómo es la reacción del partido y del conjunto del sistema en función de eso, ¿no? Sobre el cierre, nos parece que hoy la situación o la agenda informativa de la semana se presta para hacer un cambio de tema y
Y preguntarte, desde el lugar del análisis político, ¿qué primera idea podés compartir con la audiencia con respecto a un hecho muy importante también que se dio ayer, y es este hallazgo, ¿no?, de restos humanos en una dependencia militar, el batallón de paracaidistas 14 ubicado en Toledo? ¿Qué nos podés decir sintéticamente al respecto? Bueno, de alguna forma es el sexto cuerpo encontrado, el primero que es en este gobierno, lo cual ya digamos, de alguna forma supone un cambio, porque hasta ahora todos los restos se habían encontrado en gobiernos del Frente Amplio. Claramente es un camino que empezó a transitarse primero con unos primeros pasos con la Comisión para la Paz, claramente un cambio de enfoque durante los gobiernos del Frente Amplio. Esto de alguna forma va fortaleciendo el posicionamiento que se ha dado de familiares, desde el Frente Amplio, pero también se ha ido como cambiando incluso la perspectiva de distintos partidos, no de la totalidad del sistema, pero sí de algunos partidos, o incluso dentro de los partidos hasta sectores que se diferencian de otros en cuanto a cuánto seguir adelante o qué valor tiene cada uno de estos hallazgos. Y sin dudas en un contexto muy particular, ¿no? Estamos a 3 semanas, 20 días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado, y de alguna forma esto pone arriba de la mesa en la discusión con más fuerza, no es que no estuviera, porque hace 2 semanas estuvo la Marcha del Silencio, donde también fue muy importante. Bueno, a medio camino, digamos, entre la Marcha del Silencio y el 27 de junio, este tema recobra fuerza en, bueno, la discusión sobre desaparecidos va a estar presente en esta discusión con más fuerza en el contexto justamente de 50 años que ya venía con un montón de carga, y sin duda esto le da un impulso adicional que pondrá sobre la mesa de nuevo la discusión. Y la semana que viene agregó un acto en cumplimiento de una sentencia internacional por la asunción de 5 crímenes cometidos por la dictadura. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, Martín. Seguimos haciendo MBD Noticias.